a todos y todas por acompañarnos en esta mañana. De parte de Consortium Legal y Lobby, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el cual vamos a estar conversando un poco acerca de estrategias de cumplimiento en los temas de lavado de dinero. Nuestras especialistas en temas de cumplimiento quieren conversar un poco sobre mejores prácticas en Centroamérica y Panamá. El día de hoy nos acompaña el equipo regional de Consortium Legal de Cumplimiento. Astrid Domínguez es socia en nuestra oficina en Guatemala. Ella va a estar conversando acerca de la parte de Centroamérica. Astrid cuenta con más de 13 años de experiencia en sectores de agroindustria, infraestructura, energía, retail y startups. Tiene experiencia en atención de procesos penales, laborales y constitucionales, así como en asesoría en prevención de riesgos penales y cumplimiento regulatorio. Y el día de hoy también nos acompaña nuestra invitada especial, Janet Bravo. Janet es socia en la firma Lobby en Panamá, es socia desde el 2013. Su práctica en la firma incluye aspectos de derecho administrativo, propiedad industrial, contrataciones públicas, prácticas anticorrupción y de transparencia, y aspectos de derecho administrativo y regulatorio, con especial énfasis en atención a empresas multinacionales y de presencia regional. Astrid y Janet, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tal? Muy buenos días. Gracias, Jessica, por la introducción. Bueno, el día de hoy, como les platicó Jessica, vamos a iniciar con esta presentación. Y para iniciar, queremos tomar en consideración aspectos bastante generales, ¿verdad? No es el objetivo como ahondar tantísimo, pero sí queremos iniciar con un marco sobre el tema del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, la importancia y los aspectos que son para resaltar. Y luego el tema de riesgos, pasando luego a un tema de mejores prácticas. ¿Verdad? Platicando con Janet, el objetivo de hoy es hacerlo como bastante práctico. Creo que la teoría la hemos escuchado todos en algún momento. Ha sido un tema que tal vez es incluso como muy metodológico, como vamos a ver. Pero lo que queremos hacer es ir nutriendo con las experiencias que hemos ido recogiendo en el transcurso de este tiempo con clientes a nivel de Centroamérica y también pues incluyendo obviamente el tema de Panamá. Como aspectos generales, les comentaba por qué es como el objetivo o cuál fue el origen de este webinar, ¿verdad? El tema del lavado de dinero es un tema que a veces lo escuchamos en forma bastante repetitiva, pero lo vemos a veces muy alejado. Tal vez lo vemos en noticias o lo vemos solo en tema de corrupción o alguien que verdaderamente está en temas políticos, etcétera. Pero yo platicaba con otros clientes que, por ejemplo, en Centroamérica la percepción de corrupción es bastante alta, ¿verdad? Y ese dinero que es de origen ilícito, se podría decir, pues tiene que aterrizar en algún lado. Y nuestros negocios que son de origen lícito son como la plataforma perfecta para que aterrice ese dinero de origen ilícito y luego ya aparente esa licitud que eventualmente es el objetivo que quieren dar. Entonces, ¿qué es lavado de dinero? Pues básicamente es un proceso y el objetivo es encubrir el origen de los fondos. No queremos o no tiene el autor la intención de decir que proviene de narcotráfico, de corrupción, de un cohecho, de un pago de origen ilícito, sino que lo que quiere es aparentar que todos sus bienes o tanto en dinero como en bienes tangibles, se podría decir, tiene una licitud de fondo. ¿Qué temas ilícitos podrían originar este dinero? Pues son como varios tipos de actividades ilegales o criminales y puede ser drogas, armas, corrupciones, ¿verdad? Secuestros, extorsiones, cuando alguien deposita en bancos, etcétera, que ya le da el origen del dinero, pues la naturaleza ilícita. ¿Y cuál es el objetivo de este procedimiento? Es que aparezcan o que aparezca ese fruto, esos bienes, como provenientes de actividades legítimas, ¿verdad? Entonces, Janet, tal vez nos amplías como un poco de la importancia, las acciones, etcétera. Sí, por supuesto, gracias Astrid. Bueno, sí, por como decía Astrid, sobre todo en Centroamérica vamos a ver mucho el tema, no necesariamente el lavado de dinero per se, que vamos a ver
como en la próxima diapositiva, todo el tema de la proliferación para el financiamiento de terrorismo. Ocurre mucho en Centroamérica en general. Todo el tema de dinero proveniente de negocios ilícitos producto de corrupción. Pasa mucho, por ejemplo, contratistas del gobierno, que son pagos que ya sea que se hacen a las autoridades o inclusive pagos que benefician a un contratista en particular. Esos actos se consideran de una u otra forma, por lo menos para la legislación panameña, son actos sujetos al delito de lavado de dinero, blanqueo de capitales. Entonces, ese origen, esa gestión, ese acto de corrupción que conlleva esa compensación económica, ese traspaso de fondos, es lo que se conoce, o sea, lo que vemos que genera procesos y vulnerabilidades dentro de las empresas, ¿no? Porque el pago no únicamente debe ser macro, no es que el blanqueo de capital, bueno, se entiende la complejidad del delito y que no estamos hablando de $1, sino que estamos hablando de sumas elevadas de dinero, pero eso que pasa dentro de una organización, indistintamente del monto, podemos estar hablando de $15.000 como un pago de millones de dólares, es lo que crea ese riesgo y vulnera la estructura de la organización y viola toda esta normativa en temas de cumplimiento que se está buscando es prevenir este tipo de situaciones. Correcto. Entonces, vemos aquí que hay varias acciones, ¿verdad? Estamos todos como muy vulnerables al tema, porque no es necesario como que hayamos participado directamente en el delito o conozcamos de fondo que el dinero es de origen ilícito, sino que incluso varias de nuestra regulación, y yo creo que es a nivel de Centroamérica, es el tema de invertir, convertir, transferir o realizar cualquier tipo de transacción con este tipo de dinero. Y pues el objetivo, como platicábamos, era ocultar o impedir esa naturaleza, verificar la naturaleza de ese bien. Entonces, aquí la atención o la importancia es verificar el origen de los fondos, que es parte como de nuestro programa o lo que vamos a ir resaltando sobre el tema de cumplimiento, porque lo que queremos verificar es que el origen de esos fondos que vamos a recibir eventualmente sean de naturaleza lícita. Y muy aparejado a este tema viene el financiamiento del terrorismo. Platicábamos con Janet que es como poco tangible, ¿verdad? No hemos visto como sentencias, etcétera, relacionadas al tema, pero obviamente el objetivo aquí es a dónde van los fondos. Aquí puede incluso ser un tema de asistencia, apoyo, recolectar fondos para actos terroristas. Y actos terroristas eventualmente pues puede ser como los que hemos visto de temas de aviones, etcétera, que parecen de película, pero también cualquier tipo de alteración del orden público. Entonces, esas manifestaciones que se salen de control, algo que eventualmente pues hace que el orden institucional empiece como a colapsar un poco, también podría calificarse eventualmente como financiamiento del terrorismo y proviene en su gran mayoría de dinero de origen ilícito. Entonces, ya teniendo como este tema abordado, porque al final, como les comentábamos, no es el objetivo hoy conocer tan de fondo el tema del lavado de dinero y los procedimientos de financiamiento de terrorismo, sino que cómo logramos alejar estos riesgos de nuestras entidades. Y por eso es que platicamos hoy sobre estrategias de cumplimiento, que es básicamente todas las acciones que nos ayudan a prevenir estos riesgos de nuestras entidades. ¿Cuál va a ser o cuál es como la metodología general? Porque aquí platicábamos con Janet que es al final pues algo muy metodológico, pero también bastante, no tiene nombre y apellido, es como muy general el tema de la administración de riesgos. Y por eso es que vamos a ir visualizando que es una metodología lógica y es una metodología sistemática. Y el objetivo es ir midiendo, identificando primero, ¿verdad? Si estamos vulnerables a ese tipo de riesgos, pues obviamente si recibimos dinero va a haber cierta vulnerabilidad. Mide qué tan pues expuestos estamos, evaluamos cómo se puede como mitigar ese riesgo, control, monitoreo y mitigación de esos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es parte de esa administración de riesgos. La metodología y los programas. La metodología es pues básicamente implementar programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos que seguramente ya tenemos implementado pues al menos una parte o ciertas políticas que tienen como objetivo esta mitigación de estos riesgos.
Seguramente hay políticas en compras, hay políticas de proveedores, hay políticas de clientes, etcétera, que tal vez no les llamemos como un sistema de cumplimiento, pero sí forman parte de ese sistema de cumplimiento que ya podríamos ir recibiendo y recopilando inclusive en un manual que podríamos denominar de cumplimiento. Y el objetivo, pues básicamente es prevenir, controlar y mitigar pérdidas, daños o consecuencias. Aquí parte de las consecuencias, pues podemos visualizarlas tanto en lo económico, ¿verdad? Platicábamos en algún momento cuando existen sujetos que aparecen en listados, a estas personas se les congelan los bienes. Imagínense que tenemos a alguien así muy dudoso que de la nada aparece en listados OFAC o en listados ONU y tiene una deuda altísima con nosotros. Entonces, es la posibilidad de recuperación de ese dinero, pues ya es nula, ¿verdad? Al menos que ellos acrediten que no deberían estar en esa lista, pero para mientras, pues también los bienes que tengan o hayan tocado también a nuestras entidades también podrían correr ese riesgo de estar congelados. Entonces, son riesgos que cada vez son más latentes, sí son tangibles y obviamente siempre vamos a estar con este fantasma que es el riesgo reputacional que también puede afectar a cada una de las entidades. Janet, ¿algo que quieras como agregar sobre este tema? Sí, o sea, es importante que la administración de riesgos para cada empresa va a ser propio del tipo de industria. O sea, el riesgo es dinámico. O la administración de ese riesgo va a ser dinámico. Entonces, todo esto que decimos, y era el ejemplo perfecto que decía Astrid, una empresa que tiene manuales de compra, que tiene manuales de auditoría, manuales de contabilidad, todos estos manuales son procesos. Y al final del día, todos estos procesos hoy en día en este mundo de que cada vez el cumplimiento se está viendo más la formalización de los procesos de cumplimiento o del cumplimiento preventivo en las empresas para evitar caer en una tipología de delito. Cada vez se está viendo más que esa unificación de esos procesos es medidas de cumplimiento que tiene la empresa. Entonces esos procesos no pueden no cumplirse. O sea, no se pueden obviar, no pueden haber excepciones. Sí, el riesgo es dinámico y sí va a haber excepciones de cómo se califica el riesgo. Si uno califica a un cliente como un riesgo más alto, uno va a ser más estricto, más cuidadoso, va a hacer una revisión más exhaustiva, pero si uno califica a un cliente como un riesgo más bajo, entonces ahí es donde vas a ver la excepción, y ahí es donde vas a ver el dinamismo de la administración del riesgo. Pero los procesos no pueden ser evitados y eso es algo que tiene que comenzar a entrar en el ADN y en la cultura de las empresas, porque el proceso no es solamente que lo tiene que llevar el managing director o el CEO, los procesos se tienen que permear a todas las personas que forman parte de una administración. Entonces, porque por ejemplo, la captación de un cliente, pero la persona que tenía que hacer el background check no lo hizo. Se le comienza a prestar servicio a este cliente y resulta ser que luego el cliente aparece en un listado. No puedes recobrar ese dinero, probablemente alguno de los servicios que tú usaste quedaste implicado. Y todo esto fue porque se saltaron un pequeño proceso que antes se solía ver como que no pasa nada si nos pasamos ese paso, pero hoy en día cumplir con esos pasos dentro de una organización puede ser la diferencia entre una auditoría o una multa o inclusive un proceso civil o penal por parte de una autoridad. Correcto. Entonces, para visualizar mejor este tema, pues hicimos algunos cuadritos, se podría decir, recogiendo cuáles han sido las mejores prácticas que hemos ido visualizando en cuanto a la metodología de cumplimiento, ¿verdad? El primero de los temas que creo que siempre se ha mencionado, nos mencionan, es el tema de involucramiento de la administración. Sobre esto, ¿cómo hemos visto el tema de las mejores prácticas, verdad? El involucramiento de la administración en general lo que tiene que estar es conocer las responsabilidades, comunicar objetivos, asignar recursos, dar instrucciones y visualizar capacitaciones. Y como mejores prácticas, pues sí hemos ido visualizando ya en la práctica que verdaderamente el objetivo tiene que ser de la alta administración el implementar una cultura de cumplimiento. A veces, pues, se queda tal vez el tema en asignar ciertas responsabilidades o solo visualizar el riesgo, implementar una sola política, pero el objetivo en general de la administración debería de ser ya un tema cultural, ¿verdad?
Antes creo que se confiaba muchísimo en el que el dueño, al menos a nivel de Centroamérica, era el que establecía los principios, la cultura, el tono, cómo era que se hacían las cosas, pero también esos dueños han ido cambiando de generaciones. Entonces, no podemos ir asumiendo que todo el personal nuevo va a tener el mismo nivel de involucramiento que teníamos nosotros en un inicio, sino que ya tenemos que ir permeando la cultura, pues presumiendo que el nuevo no conoce cómo trabajamos. Entonces, sí es algo que tiene que tener una movilidad constante, ¿verdad? El tema de la visión tiene que ser muy amplio. También comunicación, parte de la visión es ir comunicando a todas las personas cuál es el objetivo de visualizar los riesgos, de delegar las responsabilidades. No es solo como que alguien sea el responsable o alguien vaya a dar la cara por alguien más, sino que el objetivo es que toda la entidad se vea tan involucrada en el tema que logre cumplir con todos los requerimientos que le establece el Estado, ¿verdad? Sean legales, o sea, incluso con sanciones administrativas, con sanciones penales, etcétera, pero el objetivo es alejarnos de ese tipo de sanciones. También tiene que ser un tema innovador. ¿Por qué? Porque vamos a ir visualizando, por ejemplo, cómo podemos ir mejorándolo, ¿verdad? Ya tenemos tal vez una política de proveedores, una política de conocimiento del cliente, pero se puede ir mejorando, se puede ir haciendo mucho más fácil, se puede ir interactuando, por ejemplo, con esa política para hacer más práctico, ¿verdad? La visión, los due diligence que hagamos de los clientes. Entonces, tiene que ir mejorando para no ir entorpeciendo tampoco la marcha del proceso. Y es parte también que lo vemos vinculado al tema de recursos, porque podemos ir apoyándonos de herramientas, apoyándonos de asesores, apoyándonos de más sujetos, para que todo fluya mucho mejor y logremos el objetivo de este cumplimiento. Y luego pues tenemos el involucramiento y pues la asistencia a el tema de las mejoras y la capacitación. ¿Cómo lo hemos visualizado? Cuando hemos impartido charlas de capacitaciones, muchas veces ahí surgen dudas, ¿verdad? Surgen dudas, surgen inquietudes, surgen experiencias, qué sí funciona, qué no ha funcionado, etcétera. Y para estos temas, pues es muy valioso que escuchen la administración o las altas jerarquías para que conozcan más cómo funciona el negocio y el día a día. Entonces, también es como bastante útil que formen parte de las capacitaciones y que entonces de esta forma pues puedan ir sugiriendo pues innovaciones, mejoras en programas, asignación de recursos, lo que platicamos. En general pues la administración se va a ver bastante involucrada en el tema, visualizando una visión pues de cumplimiento bastante amplia y los objetivos que tienen establecidos. Ahí pues tal vez con Janet empezamos el tema del empleado. Bueno, un poco parte de lo que comentaba Astrid del el involucramiento de la administración. Por ejemplo, pasa algo muy particular en Panamá, por lo menos para los abogados. Nosotros hoy en día, y eso digamos que ha sido un cambio para Panamá, desde hace ya casi 4 años, los abogados somos sujetos obligados no financieros. Hay una larga lista se solía pensar que los obligados eran los típicos clase A, como se denominan en algunos países de Centroamérica, eran los bancos, las financieras, las aseguradoras, riesgo más alto, ¿no? Porque el trámite el intercambio de dinero que presentan en su fluctuación. Pero ahora en Panamá tenemos esta lista de los sujetos obligados no financieros. Están los casinos, están las empresas de real estate, las promotoras, algunas zonas especiales, como las zonas francas, muchas zonas francas están incluidas, y bueno, los abogados. Eso a nosotros nos ha llevado en este tema muy importante el involucramiento de la administración, porque el riesgo ya no solamente viene a ser, revisa si tenemos conflicto y podemos aceptar a este cliente. Tenemos que hacer una debida diligencia bastante rigurosa. Y eso ha sido un proceso para todas las firmas de abogados de permearlo en la administración, porque tenemos que llevar estos procesos. Obviamente ya nos involucra a que tenemos que tener un agente de cumplimiento, y esta gente es completamente imparcial, tiene la palabra por encima de los socios cuando se dice aquí hay un riesgo y este riesgo está elevado, y son temas de procesos que hay que permear en toda
la organización, porque obviamente el riesgo va ligado a las sociedades, no en toda la práctica del derecho o de firmas de abogados, sino que si una firma es agente residente, básicamente tenemos que pedirle al cliente los mismos documentos que un banco pide. Entonces eso ha sido un proceso bastante engorroso en Panamá, sobre todo para los clientes, ¿no? Por la percepción de, bueno, yo voy a Panamá y a una sociedad de un día. Hoy en día no es así, hoy en día hay que cumplir con una debida diligencia, que al principio las personas piensan que es un poquito traumático o no, pero la verdad es que es bastante llevadero y son documentos que hoy en día creo que, por ejemplo, legislaciones como BVI te piden una debida diligencia un poquito más complicada de la que te pide Panamá, te van cambiando requisitos. Aquí es una determinación de riesgo que se permite a las empresas y son las generalidades que se conoce, pero son los cambios que se está viendo en materia de cumplimiento, por ejemplo, o sea, hace un par de años no veíamos eso y hoy en día, en el caso de Panamá, hasta nosotros, o sea, se ha permeado mucho más la cultura. Si quieres, podemos avanzar a la siguiente. Entonces, parte de que es muy importante las políticas que se crean para el área de cumplimiento, para poder crear estos procesos y asegurarte, no solamente va a lo que todo el mundo conoce a tu proveedor, sino que también forma parte de el área de cumplimiento y de poder tener los procesos correctos. Él conoce a tu empleado. Entonces, los temas que se ven aquí son la identificación, el conocimiento, el registro, la presentación y actualización de los estados patrimoniales, la referencia, formación y la capacitación. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas que se llevan en esto? Hay que estar claro de la información adecuada al puesto de trabajo, ya sea las referencias, los puestos claves, si es una persona que tiene manejo efectivo, si es una industria que permite inclusive hacer un chequeo de antecedentes penales, poder pedir referencias necesarias, hacer las búsquedas inclusive en redes sociales. O sea, hoy en día se vuelve, perdón, un poquito mucho más riguroso todo el tema de conocer a tu empleado. Y por ejemplo, en Panamá esta política se debe actualizar o esta revisión se debe actualizar una vez al año. Una vez al año se debe hacer una revisión completa sobre los empleados de la organización. Lo mismo es los puestos, perdón, los puestos que manejan efectivo, por ejemplo, la contabilidad de una empresa. Tú tienes que hacer las capacitaciones correctas. Perdón, Astrid, te doy un momentito la palabra en lo que me recupero. Buenísimo. Pues sí, pues con este tema de las capacitaciones, sí visualizamos, por ejemplo, que hay puestos que posiblemente no son de las jerarquías más altas, se podría decir, o de los top, pero sí son de los puestos clave que tienen como muchísima importancia y muchísimo impacto en el negocio. Entonces, con ellos incluso hemos visualizado que sería de interés ir como requiriendo información adicional sobre aspectos patrimoniales, ¿verdad? Como decía Janet, al final, pues una vez al año ellos tienen obligación, pero sí han habido, en experiencias, han habido, por ejemplo, algunos que tienen cambios pues muy evidentes, ¿verdad? Y lo conocemos a veces hasta cuando llegamos a procesos penales, que va saliendo del puesto, que vemos como algún tema de jineteo de fondos y luego empiezan, bueno, sí, en algún momento pues me imaginé porque cambiaba de carro, tuvo un carro como muy lujoso, de la nada. También hemos tenido experiencias que en algún momento dicen sí, ¿verdad? Porque tenía una casa en la playa lindísima, con carros que eran nuevísimos. Entonces, hay temas que van saltando en, pues, como las alertas, los monitoreos, porque al final esos cambios patrimoniales tan bruscos también podrían referirse a algún tipo de afectación que tendríamos nosotros en nuestra entidad. Claro, y eso no solamente, y les pido disculpas ya recuperada, eso no solamente lo que las empresas tienden a pensar es, bueno, si un trabajador incumple con esto, yo tengo mis obligaciones de manera laboral, o tengo mis obligaciones de manera penal y haré los procesos correspondientes, lo desvincularé de la empresa y también presentaré las acciones penales. El tema es que por las acciones, dependiendo del país, por las acciones que haga un trabajador, la empresa puede ser susceptible a un riesgo muy alto. Entonces es por eso que para la empresa es muy importante hacer esta investigación preventiva
de conocer al empleado, de conocer, como decía Astrid, una persona que sabíamos que tenía cierto grado económico, y de la nada aparece con un carro nuevo y se ven ciertas irregularidades en la contabilidad de la empresa o manejaba a un cliente muy puntual. Entonces, estas son alarmas que no, se tienen que tener bien definidas porque la empresa puede ser o sea, puede quedar perjudicada por este tipo de acciones. Entonces, al final del día, es muy importante eh, hacer esas verificaciones anuales para los trabajadores de la empresa. Obviamente con toda la protección de datos que requiere, todas las garantías de los procesos laborales, eso no es violentar una cosa con la otra, pero sí establecer los procesos claros. Muchas veces las empresas lo que tienen son un poquito reacias o les da miedo de que si hacen estas investigaciones, están violando algún derecho del trabajador. Obviamente en Centroamérica tenemos leyes laborales muy garantistas y bastante proteccionistas. Entonces, pero esto se trata de manuales de conocimiento general, de información que el empleador en todas las legislaciones tiene la potestad de pedirle a su trabajador, y más cuando se trata de puestos de riesgo. Entonces, aquí, por ejemplo, si es un puesto de banca, se puede pedir el certificado de antecedentes penales. Igual si es un transportista, se le puede hacer las pruebas de alcoholismo, de todo. O sea, varía mucho de la industria, pero son cosas muy importantes que las empresas tienen que tener esa visión, porque, de nuevo, el día que llegue un proceso por blanqueo de capitales, la empresa no va a decir, ay, pero es que ese era el que captaba en compras. Él en verdad no representa a mi administración, no. La empresa tiene un grado de responsabilidad. Entonces, por eso es muy importante la cultura de cumplimiento y de los procesos y de atender los riesgos dentro de una empresa. Entonces, eso conlleva también a la capacitación de los trabajadores. O sea, la empresa debe ser activa en capacitar a sus trabajadores. O sea, por ejemplo, nosotros, firma de abogados, nosotros estamos dando aquí esta capacitación de cumplimiento, pero dentro de nuestras políticas es que nosotros recibimos, toda la empresa, recibimos en la firma, todos recibimos capacitaciones de inclusive del ente regulador anualmente, para que toda la empresa entienda las capacitaciones de cumplimiento, no solo yo por ser abogada, dar esto y darle yo estas capacitaciones a clientes, entender, yo también tengo que ser capacitada con las prácticas que se recomiendan en el mercado. Entonces, y las capacitaciones internas también son válidas. Entonces, esas son políticas muy importantes que deben tener las empresas. Correcto. Y aunado a esas capacitaciones, también ir generando políticas bastante propias, ¿verdad? Porque hemos platicado con clientes, por ejemplo, que temas anticorrupción o políticas anticorrupción no son tan amplias, por ejemplo, en los códigos penales, etcétera, para el sector privado. Son mucho más amplias en funcionarios públicos, el tema de cohecho, malversaciones, ¿verdad? Este tipo de testaferratos, etcétera, pero sí pasan en el sector privado. Pero si yo no tengo nada regulado, entonces el que usualmente, ¿verdad? El tema del que recibe compras, el que agenda proveedores, el que recibe las ofertas de servicios, también tiene la tentación de pedir algún tipo de reconocimiento por haber aceptado a ese proveedor y depositan el dinero a cuentas de la esposa, a cuentas del hijo, etcétera. Entonces, hacer ese mapeo primero es complicado y segundo, nunca lo capacitamos y nunca le dimos una política de que eso no se podía hacer. Tampoco teníamos una política de un conflicto de interés, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo que hace es presentar a algún familiar, etcétera, y todo lo que pasa con ese proveedor o con esa persona ya dentro de la empresa, pues también va a ser un poco dudoso. Entonces, con temas de empleado, sí es muy importante que planteemos nuestras propias políticas y que se las hagamos saber en forma muy transparente a nuestros empleados. ¿Cuándo va a haber un conflicto de interés? ¿Cuándo no podríamos actuar de cierta manera? ¿Cuándo hay que avisar de ciertos temas? ¿Qué se puede o qué no se puede hacer frente a terceros? ¿Cómo vamos a actuar frente a autoridades? Por ejemplo, si estamos sujetos a auditorías del Estado, etcétera. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque incluso podría ser que tenemos una política de transparencia, pero este empleado dice, no, pues para solucionar, ¿verdad? Vamos a hacerlo rapidísimo, aquí le puedo dar algo del Estado y nos meten un gran problema, pero yo nunca le dije que era prohibido. Entonces, posiblemente esa capacitación, si la tengo ya informada y dada al empleado, ahí decimos, no, miren, nuestra política no es esa fue una decisión individual de él, entonces pues persíganlo a él, pero no me persiga a mí.
sí es un tema que ha ido como cobrando relevancia y en donde deberíamos de poner atención para ir implementando pues todo lo que sea necesario por parte de los departamentos que también vayan verificando alertas. Pues luego tenemos el que es más usual, ¿verdad? El tema del conocimiento del cliente. Son como los terceros que vienen a nosotros y pues por lo mismo deberíamos de tener pues algún tipo de filtro, al menos muy básico, para tener mapeados al menos las entidades no obligadas o no registradas ante el regulador, para aclarar de dónde proviene este cliente, quién es, por qué me pagó tanto dinero, por qué tengo transacciones que eventualmente podrían considerarse para ellos sospechosas, pero para mí no muy normales. Entonces, la forma de justificar pues esta relación va a ser haciendo una debida diligencia, un conocimiento del cliente inicial que me haga confiar en este tercero y que me haga acreditar frente a terceros que es alguien de origen lícito. ¿Cómo lo podemos acreditar? Con formularios, actualizando los datos cada cierto tiempo con regularidad, que sean perfiles razonables y guardando evidencia o el tema de la motivación, el fundamento de la transacción. ¿Qué hemos sugerido en formularios? Que sean sencillos, ¿verdad? A veces nos han consultado, por ejemplo, miren, pero es que no quiero hacer engorroso, al final yo sí quiero como a ese cliente, pues tampoco le voy a pedir estados de cuenta, quiénes son sus socios, etcétera, pero hagamos un formulario sencillo que al menos nos dé visual de quién es, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Es un perfil razonable? Posiblemente muy conocido en el mercado, pero pues al final tenemos que tener algún tipo de diligencia sobre este tema. Que sea obligatorio también, ¿verdad? Comentábamos de que, por ejemplo, bancos a veces no dejan que uno realice transacciones si no actualiza datos. Entonces, ponernos tal vez en ese plan, que sea algo sencillo, pero que sea útil el ir actualizando los datos con los perfiles que sean perfiles razonables, ¿verdad? Una persona individual que nos vaya a pagar millones, pues hay que visualizar de dónde trajo esos millones, pues no está prohibido, pero ir conociendo. Y también con este tipo de perfiles, también una consulta es qué pasa con los políticos, con las personas políticamente expuestas. No les puedo vender, no les puedo brindar un servicio. ¿Qué pasa, verdad, pobres? Pues sí se puede, obviamente sí se puede, asumiendo ese riesgo, ¿verdad? Asumiendo que conocemos que a nivel de Estado, pues el tema de corrupción es bastante alto, pero entonces yo lo que voy a decir es hacer algún tipo de diligencia mucho más ampliada, mucho más detallada, pedirle más información y pues conocer a nivel de administración que estamos asumiendo ese riesgo y pues tomando las medidas necesarias para que lo que nos paguen o el tema el servicio que se esté prestando pues sea un servicio o un pago que sea razonable y ante todo lícito. Y en aspectos que salgan de lo común, ¿verdad? En transacciones sospechosas, pedir aclaraciones. Usualmente los que venden bienes tienen como diferentes pagos y ha pasado de que en algún momento dicen, mire, ¿sabe qué? El segundo pago se lo pago completo, ¿verdad? Ya no voy a pedirle como las 20 cuotas que le había pedido, se lo voy a pagar todo de un solo en efectivo. Entonces, tengamos respaldo, pidamos justificación, conozcamos por qué y si eventualmente nos convence y si es razonable, entonces aceptemos ese pago y si no, pues mejor pidamos las aclaraciones o evitemos ese tema. Sí, exactamente eso. Y creo que es mucho para muchas empresas. Hay muchas empresas que lo que están buscando hoy en día es hacerse más rigurosos en temas de cumplimiento. Creo que eso es mucho con la regionalización, las prácticas de empresas multinacionales, es mucho lo que ha ocurrido en todos los países. Pero también hay muchas empresas que están un poco temerosas en que el trámite o lo que sea que tengan, la captación comercial de un cliente se vuelva muy engorrosa y tienen mucho miedo a la reacción de un cliente. Obviamente no va a ser lo mismo cuando uno va al banco y el banco te dice, me tienes que rellenar 50 formularios, me tienes que actualizar toda esta información. O sea, uno, siendo muy sincera, yo soy abogada y cada vez que me toca hacer eso en el banco, yo misma quiero llorar. No hay otra descripción para eso. Entonces tampoco es la idea, pero sí es tratar de contemplar de que hoy en día las normas cada vez son más rigurosas
y que si bien uno puede estar en una industria que no necesariamente es afectada por estas normas, pero probablemente en tu industria tienes relación con un cliente que sí es un sujeto, ya sea tipo A, tipo B, será financiero, no será financiero, que sí está regulado. Entonces, esa persona te pide a ti tener cuáles son tus políticas, cuál es tu código de ética, tu código de conducta, tu manual de procesos, porque hoy en día en las creaciones de clientes sabemos que se pide mucho esa información. Entonces, no es hacer una investigación de conocer exactamente todo de la empresa cuando no son sujetos no regulados, pero tener una base, algo sencillo. Hay muchas maneras de tratar de hacer un formulario amistoso, de no hacer un formulario de 50 preguntas, pero tener la información clave, poder identificar, por ejemplo, si llega un dinero, de qué banco vino, cuál fue el motivo de la transacción. Si, por ejemplo, el historial de este cliente es que normalmente pagaba a plazos, como decía, de la nada vino y hizo un pago completo de una cuenta muy alta, que normalmente ha sido un cliente que costaba cobrarlo, se atrasaban los cobros y de la nada te hizo pagos en adelantado, todo lo contrario. Entonces, poder identificar los riesgos y que tú asignes un riesgo alto a un cliente no quiere decir que todo el tratamiento lo vas a tener que hacer así dentro de la empresa. Entonces, por eso es que les digo que lo más importante es que la empresa ponga sus parámetros de riesgo dentro de sus pequeños procesos para poder determinar a quién le tengo que pedir más información, qué tengo que hacer una doble verificación, qué yo tengo que levantar como sospechoso, que probablemente esta transacción me pareció sospechosa, vamos a hacer una revisión de los listados, por más que yo no sea un sujeto obligado de ningún tipo, esto es sospechoso y yo voy a hacer esa revisión porque yo voy a cuidar mi empresa. Bueno, aquí vemos un poco lo que hablábamos anteriormente, que es el monitoreo de las transacciones sospechosas. Entonces, los monitoreos ocurren para todos los productos o servicios que preste la empresa, pero puedes determinar como una mejor práctica cuáles son los mayores riesgos en tu negocio. Por ejemplo, si tú tienes dos líneas, en donde en una línea haces venta de productos en donde te pagan mediante líneas de créditos, bancos, pero tendrás unas transacciones que serán con efectivo. Probablemente las transacciones con efectivo podrán tener un mayor riesgo dependiendo de los montos y tú puedes determinar en esas transacciones montos. Si yo recibo una compra de efectivo de más de $10,000, para mí esto es una transacción sospechosa que yo lo voy a hacer. No, calificarla como sospechosa no quiere decir que la vas a rechazar, sino que vas a hacer una segunda verificación, una tercera si lo necesitas hacer, pero pones tus parámetros. La creación de las señales de alerta propias y comunes entre áreas, que contabilidad puede hablar con facturación, que puede hablar con compras, que puede hablar con gerencia, que puede haber un proceso de cómo hacer las alertas dentro de la empresa, porque ¿qué pasa si en el área de compras se ve una irregularidad, pero no hay un proceso y la persona de compras acaba de entrar, tiene 3 días en el puesto? Le hicieron su capacitación, pero no le dijeron qué tenía que reportar. Se quedó un hecho sin reportar o sin comunicarse en las áreas que probablemente tenían que tomar decisiones en cuanto a una transacción o hacer una segunda revisión. Entonces es muy importante establecer en los procesos la cadena de reportes que se tiene que dar entre áreas. Hacer revisiones de los clientes o las transacciones de riesgo. De nuevo, para eso hay que determinar el riesgo, o sea, es sentarse y poner, este es mi marco de riesgo, esto es rojo, esto es amarillo, esto es verde, así. El riesgo es colores semáforos, es la mejor metodología que existe, es la más sencilla y puede ayudar a una empresa a establecer sus parámetros de con qué están bien, con qué se han sentido cómodos históricamente y dónde se comienzan a levantar sospechas. Y no solamente es la relación actual con el cliente, porque es lo que ocurre. ¿Qué pasa si un cliente normalmente no paga en efectivo y ahora comenzó a pagar en efectivo? ¿Qué está ocurriendo? Poder hacer esa pequeña revisión. Detectar, analizar y comunicar, hay que establecer los plazos. Esto va muy atado a cómo se hacen los reportes dentro de la organización, porque hay que establecer los plazos, la forma de a quién. Para organizaciones que son sujetos regulados, ya sean financieros o no financieros, si tenemos algunos aquí ahorita escuchándonos, saben que existen plazos de reporte
legales, o sea, que tendrán 5 días para reportar una transacción o tendrán que reportarlo a la autoridad dentro del siguiente reporte, por ejemplo, en el caso de Panamá, cuando se hacen los reportes ya sean mensuales o semestrales a la UAF o a la superintendencia. Entonces es de suma importancia conocer los plazos, dependiendo de la industria, y seguimiento de las personas involucradas. Hay que estar parte de lo que hablábamos del involucramiento de la administración, es que se tienen que poder establecer las alertas para poder seguir más de cerca, ya sea no solamente las acciones que se están tomando propiamente con cierta cuenta, cierta cliente, cierta relación, cierta transacción, sino que también cómo se está llevando el manejo interno de esa alerta. Y aquí, por ejemplo, no lo vamos a hablar como algo en específico, sino posiblemente aquí lo tomaremos en cuenta, es el tema del canal de denuncias, de cómo vamos a recibir también información sobre aspectos que podrían estar como ocurriendo, que podrían impactar nuestro negocio. Entonces, también va a ser muy viable, ¿verdad? Además de capacitar y tener como todo el tema con clientes, con empleados, etcétera, es qué pasa cuando algo no va bien. Entonces, ¿cómo lo puedo, pues al final, comunicar, informar, darle seguimiento? También trazabilidad de ese tema. Entonces, sí va a valer la pena tener políticas establecidas para recibir este tipo de temas inusuales, ¿verdad? O que salen también de lo común. Y ante todo, pues una forma de abordarlo. Y no va a haber como mejor forma de abordarlo que ya con las políticas que tengamos implementadas, que hayamos capacitado, que hayamos comunicado y pues que se tomen las consecuencias que sean necesarias para que evitar que este tema siga ocurriendo o establecer que al final de cuentas pues esa es una conducta que no va a ser tolerable y que eventualmente pues todos conozcan de qué se trata ese incumplimiento no tolerable dentro de la entidad. Luego tenemos, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, también es se podría decir una pieza clave dentro de un sistema de cumplimiento. Y aquí igual, pues a nivel general, conocemos y es como de general, pues política, el que sea nombrado por el órgano de administración. ¿Por qué? Porque es un cargo de confianza, es alguien que apareja responsabilidad, es alguien que debe de conocer el negocio, ¿verdad? Que esté muy cerca de esta administración para que pueda informarles sin ningún tipo de impedimento todo lo que está ocurriendo dentro de la entidad que pudiera generar riesgo y aparejar sanciones para la entidad. Tiene que tener una capacitación constante, obviamente, ya sea a través del regulador, asesores, etcétera, o como pues pueda ir visualizando, para que conozca cuáles son sus funciones, para que establezca cuáles son sus objetivos y obviamente también tener herramientas para cumplir con ese tipo de funciones. Pueden ser herramientas pues, tecnológicas, pues es obviamente una opción, puede ser herramientas de auxiliarse de otros profesionales, de tener conocimientos técnicos a través de alguien más, pero sí tiene que dársele como la visibilidad que puede tener esa capacitación y conocer el ámbito. Tiene que tener esa dependencia directa del órgano de administración, informar constantemente cualquier requerimiento, llamada que reciba del regulador, algún tema que salga de lo común, algún requerimiento que haya salido pues, de lo usual. Sí es necesario pues hacer esa comunicación directa y no tener necesidad de filtrarlo con otro tipo de gerencias, etcétera, que pudiera impedir esa comunicación. Y lo que platicábamos también, ¿verdad? El apoyo técnico necesario, el que visualice al final todos los riesgos y que tenga como formas de proponer la mitigación de esos riesgos. Sí debe de conocer definitivamente el negocio, debe de conocerse a nivel interno qué es la función del oficial de cumplimiento para que igualmente pues todas las áreas le presten el auxilio que sea necesario y también pues cumplan con las directrices sin considerar que sea una directriz engorrosa. Sí, y aquí es muy importante, como les he comentado, o sea, lo más importante es que la empresa determine sus riesgos. ¿Qué servicios no vamos a prestar? ¿Qué industrias para nosotros tienen una bandera roja?
¿qué yo determino como sospechoso? Los parámetros de riesgo que se van construyendo, porque de nuevo, para mí el riesgo es dinámico, va a ir cambiando de acuerdo. Así te llega una nueva industria que no habías prestado servicios antes. Por ejemplo, aquí en Panamá pasa mucho con negocios cripto. Para muchas empresas, firmas, proveedores de servicios, bancos, cripto puede a veces ser un red flag o que requiere un riesgo, marcarlo como un riesgo muy alto. Entonces, de nuevo, el riesgo de la empresa es dinámico. Siempre y cuando tú establezcas la matriz de cómo tú tratas tu riesgo, todo lo demás sigue. Pero en cuanto al oficial de cumplimiento, es importante. El oficial de cumplimiento va a tener esta matriz de riesgo como su norte. Y la independencia que tiene que tener este oficial de cumplimiento al determinar el riesgo y al poder denunciar y decir, esto es sospechoso, esto es un riesgo alto, esto aparece en un listado, aquí hay hallazgos negativos y coincidencias negativas que tiene que escuchar la administración. Últimamente la administración podrá tomar la decisión, pero es muy importante que el oficial de cumplimiento tenga este grado de independencia para poder gestionar, que no se sienta presionado por la administración del negocio a en un documento o en la determinación de riesgo de un cliente o una transacción lo que quiere escuchar la administración del negocio, sino lo que el negocio ha determinado como su matriz de riesgo. Entonces eso es muy importante para las empresas que implementan tener un oficial de cumplimiento interno, porque tiene que tener esa independencia, porque si no simplemente estamos haciendo más de lo mismo y se está obviando, digamos, el levantar ese riesgo. Y pues otro de los pilares o las mejores prácticas que podemos ir como verificando es que al tema de capacitación, pues conozcamos cuáles son básicamente nuestras necesidades. En capacitaciones, cuando uno lo visualiza en necesidades e implementa planes y programas, a veces tienen que ir enfocados en un tema más que en otro, ¿verdad? Hay mucha industria que, por ejemplo, tiene muy susceptible el tema del acoso, entonces eventualmente, pues sus capacitaciones o parte de las capacitaciones van enfocadas en esa área. Hay otras industrias que tienen contacto con el Estado, entonces obviamente sus capacitaciones van a ir enfocadas en tema de anticorrupción, etcétera. Entonces, lo primero es conocer cuáles son nuestras necesidades y adecuar o al menos requerir que las capacitaciones sean alineadas a las necesidades que tenemos. Y una mejor práctica de lo que platicábamos era, por ejemplo, hacer capacitaciones tanto de ingreso como de seguimiento. De ingreso no es pues, suficiente solo indicarle qué es lo que va a hacer en su puesto, etcétera, ¿verdad? Que es obviamente necesario, sino que también darle ese kit de bienvenida de cuál es nuestra visión, cuál es nuestra cultura, cómo cumplimos con, en general, con el Estado y con todas las personas, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tanto hacer esa capacitación de ingreso como las de seguimiento que vayan siendo necesarias. Posiblemente, pues ya agotamos un primer nivel, un ejemplo en tema ambiental, ¿verdad? Todos somos muy conscientes en temas ambientales, sabemos que no tenemos que utilizar X, Y producto, conocemos por qué se hacen las cosas de cierta forma en nuestra empresa, pero después entonces posiblemente van a hacer de seguimiento, pues uno puede ir como implementando mejores prácticas en la medida en que sea posible. Sí es necesario, siempre lo hemos platicado, creo que en cualquier tema de cumplimiento, que es un tema adecuado a nosotros y es algo que también la capacitación va a ir en esa línea. También el tema de canales, controles y registros, tiene que darse a conocer esa información, pero también tiene que quedar acreditado esa capacitación. Con toda capacitación, usualmente una mejor práctica, además de que sea conjunta con altos mandos, como ya hemos platicado, es que también quede un registro, ¿verdad? El registro de la fecha, el registro de la capacitación, incluso el contenido que se dio en esa capacitación, y así acreditarle a cualquier tercero qué fue lo que se le explicó, bajo qué línea tenía que actuar y qué fue lo que se hizo o lo que se dejó de hacer, pero yo sí tuve esa concientización sobre este tema. Entonces, eventualmente, pues también dejar control y el registro de esas capacitaciones y que éstas sean progresivas. Y también está el tema de evaluación del conocimiento.
pues obviamente ahorita va a ser, por ejemplo, una capacitación en línea, a veces se hacen posiblemente en línea, a veces van a ser necesarias las presenciales, a veces va a ser necesario hacer un pequeño examen, ¿verdad? Si la información fue útil, si conocemos qué hacer. Y ante todo en las capacitaciones también es bastante útil utilizar ejemplos bastante prácticos. Han existido entidades en que, por ejemplo, el tema del acoso, etcétera, decir, no, pues entonces nadie puede hacer nada, no, pero ponían ejemplos. Y con esos ejemplos era, bueno, ¿qué pasa si con cada saludo pues viene algún tipo de toque inusual o cuando ya los chistes o las bromas se pasan como un poco de nivel? Entonces, sí es necesario dar algunos ejemplos para que también conozcamos o se conozca lo interno de la entidad, qué es lo que va a ser permitido y qué no. Y lo más importante es no tener miedo a la capacitación. Nosotros tuvimos la oportunidad en Panamá de participar de una encuesta global que se hizo sobre la percepción de corrupción en todos los países. Y nosotros participamos por Panamá. Y en esa encuesta que organizamos, los resultados que arrojaron para toda la región es que las empresas cada vez quieren cumplir más. Inclusive empresas que no están reguladas bajo ninguna superintendencia, no son bancos, no son sujetos obligados no financieros, están buscando cumplir, están buscando hacer supervisión de prácticas anticorrupción, están buscando crear manuales, están apoyándose mucho en capacitar a sus trabajadores en buenas prácticas. Entonces, esto es importante que hoy día es lo que se está buscando globalmente, buenas prácticas. No estamos hablando quién es regulado y quién tiene que cumplir con cierta regulación, tendrá que hacer capacitaciones obligatorias, tienes que acreditarlas anualmente, eh, pero quien no es regulado lo que está buscando es permear buenas prácticas a su organización. Y buenas prácticas conlleva esta creación de manuales en donde uno tiene las reglas claras de cómo se deben prestar las cosas, cuándo tienes que hacer alertas, cuál es el manejo de un puesto de compras, de contabilidad, en cuanto al manejo de efectivo, el reflejo de las cuentas. Y eso es muy importante porque sí es algo que se está viendo, ya sea por las prácticas de que cada vez los sujetos regulados son más rigurosos y eso afecta a los no regulados, pero es lo que se está viendo, que las empresas quieren cumplir para poder evitar estas prácticas de terceros que no quieran cumplir, no afecten a su empresa. Y aquí entonces ya vamos como a los últimos puntos, porque ya el tiempo se nos está haciendo corto, pero tal vez solo visualizar el tema de las auditorías que deberían de existir, ¿verdad? Verificar objetivamente, hacer debidas diligencias, registros de lo que se ha hecho y ante todo, pues un informe de hallazgos y de seguimiento para verificar mejoras. Estos serían en general como los puntos de un programa de cumplimiento claves, ¿verdad? Y ante todo, pues sí tenemos como cierta uniformidad, se podría decir, en mejores prácticas o en políticas a nivel de Centroamérica. Y ahorita vamos a hacer un pequeño énfasis tal vez en Panamá para tocar puntos clave y ya entrar como a la parte conclusiva de este tema. Como les comentaba, si quieres pasar a la siguiente, Jessica, por favor. Como les comentaba, o sea, hoy en día en Panamá el marco regulatorio se ha hecho robusto, pero no por eso quiere decir que hay más trabajo, hay entrada, sino que lo que se está buscando es crear esta infraestructura de cumplimiento que sea avanzada y que sea hecha a la medida para cada empresa. Se incentiva mucho el uso de tecnologías, han desarrollado muchas empresas terceras de cumplimiento que hoy en día prestan estos servicios y que lo que buscan es utilizar plataformas. Lo que se busca es
no complicar las medidas de cumplimiento. Tener un agente de cumplimiento, no complicarlo. Entonces, hay muchas empresas que con el marco regulatorio robusto han comenzado a prestar estos servicios y lo que hacen es ayudar a las empresas a desarrollar matrices más sencillas, formularios sencillos, implementación de herramientas tecnológicas y que tengan este enfoque con también capacitar a su personal, cooperación internacional, en utilizar cuáles son las mejores prácticas internacionales y también cómo se hacen las revisiones de las listas, cómo se determinan las transacciones sospechosas. Entonces, eso es mucho lo que estamos viendo hoy en día en Panamá. Siguiente, por favor. Y bueno, parte de lo que pasó en Panamá es que se implementaron estándares internacionales. Panamá pasó del escándalo de Panama Papers, de los mal llamados Panama Papers, a tener hoy en día un ecosistema mucho más robusto en esta materia, pero que sin embargo no se ha considerado que ha sido como una traba al sistema de comercio o al negocio. Y lo que sí se ha hecho es reforzar las prácticas de debida diligencia a proveedores, clientes y también debida diligencia a los trabajadores. Eso es lo que estamos viendo en Panamá y particularmente para Panamá se recomiendan como mejores prácticas que les vamos a ver en la siguiente diapositiva. La determinación de contar con un oficial de cumplimiento. Hoy en día inclusive tenemos muchas presencias de dos organismos nacionales que hacen estas capacitaciones como se ocupa o World Compliance Association, tener las políticas y procedimientos, los formularios de Know Your Client, como les decía, empleado y proveedor, los manuales, los códigos de tratar de armonizar todo en un solo documento o proceso, la evaluación y gestión de riesgo, las auditorías que se hacen tanto internas como externas de ser necesarias si de verdad algo fue determinado como alto riesgo o sospechoso, y cuando corresponda, porque la actividad es así, la supervisión de los sujetos entonces regulados con el ente regulador. Y creo que con esto concluimos y podemos dar espacio a las preguntas y respuestas de quienes nos acompañan el día de hoy. Pues teníamos algunas preguntas sobre el marco regulatorio. Tenemos, por ejemplo, pues visualizamos que es tema de mejores prácticas, pues obviamente, pero sí, por ejemplo, en Nicaragua, pues está la ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas y destrucción masiva. En El Salvador, por ejemplo, la ley igual contra el lavado de dinero y de activos, ¿verdad? Instructivo para la prevención del lavado de dinero. También en Costa Rica, pues depende cada norma de la actividad, que no todas las actividades pues están sometidas. Creo que es una regulación pues bastante amplia, ¿verdad? La generalidad en los países de Centroamérica es que hay entidades que están, pues son las bancarias, que obviamente pues, son las que están reguladas y supervisadas. Están también de clase B, clase 2 o como en cada país suele llamarse, que tienen como ciertas regulaciones o normativas aplicables a ese tipo de negocio y pues las que no estamos reguladas en donde podríamos encajar o encuadrar estas mejores prácticas, que el objetivo es casi irnos adecuando desde ya a la normativa que podrían ser como pues aplicables a cada sector. Aquí pues tenemos otros temas, pues, sí podemos, por ejemplo, circularles, porque como les comentaba, pues no era parte del tema de mejores prácticas, pero podemos circularles igual un cuadrito sobre la normativa que sea aplicable en cada una de las jurisdicciones, el tema de ley de lavado de dinero, reglamentos, tema de financiamiento del terrorismo, para que ustedes también vayan visualizando cuál es la normativa aplicable a cada uno de esos países y así ya pues tengamos estas dudas solventadas y que sean pues más prácticas. ¿Quiénes serían idóneamente, preguntan también aquí, los integrantes de un comité de cumplimiento de riesgo? Janet, no sé cómo. Bueno, verdaderamente quien lo determina así, o sea, lo que se busca que los integrantes de un comité de cumplimiento es que tú tengas un agente de cumplimiento, probablemente tendrás una comisión o organismo ejecutivo, ya sea con gerencia, que son quienes hablan directamente con el agente de cumplimiento, pero el comité de cumplimiento
debe estar formado por quien tú designes como agente de cumplimiento, que como les digo, debe tener esta independencia para poderle reportar al comité ejecutivo, vamos a llamarlo el comité ejecutivo, que podrá estar la alta gerencia, quienes de una u otra verificarán los procesos y determinarán el marco o la matriz máxima de riesgo que debe tener la empresa. ¿Cómo van a manejar? Como les digo, para mí lo más sencillo es una matriz de riesgo semáforo. Es sumamente útil. Tú tienes tu rojo, tu amarillo y tu verde. Es sencillo y así es como es la más sencilla de todas. ¿Cuál es lo que tú no vas a aceptar, lo que vas a verificar un poco y lo que es simplemente tu estándar de cumplimiento y requerimientos básicos? Perfecto. Y hay también otra, ¿verdad? Que si en Costa Rica existe una ley de bancarización que regula el límite máximo mínimo, y aquí pues ya tenemos también conectados a miembros nuestros de Costa Rica, y lo que comenta es que no existe en cuanto a la cantidad de transacciones, sino que en cuanto al monto, ¿verdad? Cuando sean más de $10,000, el banco está obligado a declarar el origen de los fondos. Que obviamente, pues aquí en Guatemala también pasa. Es un genérico, ¿verdad? Cuando ciertas transacciones superen esos límites máximos, pues van a requerir información adicional. Con los numerales de las leyes, pues sí, como les comento, vamos a compartirles el extracto específico para no obligados. Creo que va a ser como es el interés general, ¿verdad? Incluyendo igual a toda Centroamérica, incluyendo a Panamá, para que podamos compartirles eso después de este webinar. Y la última pregunta dice, ¿consideran que para una firma de servicios de aseguramiento ilegales, el Know Your Client debe llegar hasta el beneficiario final? Este tema ha sido engorroso para algunos clientes que no están confiados en dar información. Ahí, no sé si quieres, Janet, ampliar un poco. Eso va a depender si la empresa está o no regulada. Si es una empresa, por ejemplo, es un sujeto financiero, un sujeto obligado no financiero, llámese una promotora de desarrollo de real estate, una firma de abogados, casino o alguien regulado como una financiera y demás, la ley sí te obliga a conocer los beneficiarios finales de tus transacciones. Por ejemplo, a los abogados en nuestro Know Your Client, cuando somos agentes residentes de una sociedad, tenemos que conocer al beneficiario final, el que tenga más del 25%. Entonces, la ley sí te da este porcentaje máximo de quien ostente el máximo o el mínimo. Y si es una empresa pública, con la satisfacción de que la empresa cotiza en bolsa, ya con eso cumples. Entonces, de nuevo, ahí están los parámetros que fija cada empresa. Sí, obviamente se ha entendido engorroso, sí, mucha gente es muy reacia con el tema de compartir esta información. Pero creo que también es un proceso de razonar para qué se usa la información, si el sujeto es obligado o no. Entonces, si hay una obligatoriedad, porque es un sujeto obligado, la ley te obliga a cumplir. Entonces, razonarlo con los clientes no va a decir que con todos ha sido complicado, no, la verdad es que, como les digo, hoy en día la práctica va inclinada a que se comprenda, pero sí digamos que hay que hacer con aquellos que son un poquito reacios a dar la información, hay que hacer ese razonamiento, ese acercamiento, otorgar inclusive el marco legal que sustenta, yo requiero esta información. En esas ocasiones muchas veces también eso ha ayudado por el hecho de que no es uno dentro de tu política, sino que la ley te obliga a contar con esa información. Entonces eso ha sido, digamos, las estrategias que más han ayudado a poder obtener la información. Listo. Miren, tenemos todavía otras preguntas, pero creo que vamos a intentar, bueno, esta ya es la última, para contestarla y no terminar como con tanto tiempo de atraso, para no atrasarlos más a ustedes, que dice que es más sano ver transacciones arriba de los $10,000 por depósito diario o depósitos mensuales. Yo diría, pues, en genérico, igual como que complete Janet lo que considere, que al final, pues, lo ideal es tener como visual, primero depende del negocio, ¿verdad? Qué tan viable es que lo logremos visualizar en forma diaria. También ir analizando el riesgo, ¿verdad? La gente o pues, nuestros externos conocen que esos $10,000 son el límite. Entonces, también se hace alguna característica en que lo hacen divididos, no llegan a ese tope.
lo hacen a través de diferentes personas individuales. Entonces, al final también lo sano es tal vez un paso atrás, monitorear el riesgo que se tiene, el tipo de personas con las que tratamos, ¿verdad? Y eventualmente, pues ya de eso, visualizar qué es más sano. Si hacerlo en forma diaria con alguna herramienta, posiblemente va a ser lo más práctico para que no sea manual y sea más viable. O al final, pues, por ejemplo, se hacen reportes mensuales en donde haces como un condensado de todo y visualizas todavía en tiempo, porque aquí hay como un plazo de un mes, por ejemplo, para reportar el tipo de transacciones, visualizarlo ya en forma mensual si ves que existe como algo sospechoso en esas transacciones. La respuesta obviamente va a ser, depende del negocio, depende del cliente, depende de quién te esté haciendo los depósitos, monitorear y mapear primero ese riesgo y después ya visualizarlo, el ideal, pues obviamente el diario y pues si no se puede el mensual. Pero ya te dejo lo último ya para ir cerrando también. Básicamente eso, y creo que el marco de los $10.000 se ha dado práctica general en todas las legislaciones. Es algo genérico, pero sí, es tener ese Excel sencillo de entender dónde están las transacciones y qué se está recibiendo, pero por transacción tú vas a poder observar que una sola transacción de $10.000 podrá marcarte una alerta dependiendo, pero en casos de legislaciones sí podrás ver que te dice transacciones sospechosas se entienden efectivos de más de $10.000, estás obligado a reportarlo. Por ejemplo, en el caso de Panamá te lo dice, que tienes que reportar esa transacción y que ese es el threshold que te dan. Dependiendo si eres un sujeto que estás obligado o no estás obligado. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les vamos a compartir igual el tema que platicamos y quedamos igual muy atentas para cualquier duda, para cualquier consulta adicional, tema bastante específico. Agradecer a Janet por aceptar como la invitación y participar en conjunto con este tema y pues te doy como igual un espacio, Janet, para despedirnos y así ya nos vamos. No, gracias. Gracias a ustedes, Astrid, gracias por invitarme a participar con ustedes de esto y a la orden y preparamos el documento para mandar la información de las normativas de cada país. Y muchas gracias a todos los asistentes esta mañana. Gracias. Bueno.